Vamos a leer allí en Deuteronomio, capítulo 28, porque muchas personas piensan que la mayordomía es solamente diezmos, amén. Y muchas personas piensan que el dar mucho dinero Dios le va a multiplicar más y más, porque hacen un famoso pacto. Y los pactos del hombre hacia Dios no están establecidos en la Biblia. Los pactos que hay son de Dios hacia el hombre. Es decir, Dios es el que establece el pacto. Atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Gloria al Señor. Antes de comenzar la enseñanza, vamos a orar por nuestra hermana Montserrat, nuestro hermano Eric, que Dios los use grandemente siempre, y que lleven la palabra a la familia, lleven la palabra a los vecinos. Como todos los hijos de Dios, tenemos esa misión de llevar el mensaje de salvación de Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús. En este momento ponemos delante de tu presencia para que tú les guíes, para que tú les abras el entendimiento, les des sabiduría y coloques palabras en sus labios para que anuncien en tu santo nombre las buenas nuevas de salvación, el evangelio de la gracia, el evangelio tuyo, Señor Jesucristo. Úsalos grandemente, bendícelos, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos entonces en esta noche, después de haber leído Deuteronomio 28, de cómo es que vienen las bendiciones de Dios. Primero hay que escuchar la palabra, hay que guardarla en el corazón y hay que obedecerla para que las bendiciones de Dios, todas bendiciones de bienestar, de salud, bendiciones de familia, bendiciones económicas, bendiciones laborales, bendiciones empresariales, bendiciones de todas espirituales, lleguen y afloren en nuestras vidas. Primero la obediencia, no es dar dinero para que Dios nos bendiga. Así que, teniendo en cuenta esta introducción, vamos a mirar acerca de lo que es la definición y origen de la ofrenda. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos aquí a mirar. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros miramos definiciones de ofrenda, he tomado definiciones de apartes de internet, es decir, al azar, son sacadas de Google, y encontramos que se toma como la definición de una ofrenda, que es un obsequio. Ofrenda es un obsequio, un donativo o un sacrificio que se dedica a un Dios, un ser sagrado o un difunto, con el fin de obtener un favor o auxilio, cumplir un voto o una promesa, o manifestar sumisión y gratitud. Démonos cuenta lo equivocado que el mundo está acerca de lo que es la ofrenda. Amén. Porque aquí se dice que es un regalo, un donativo, un sacrificio que se dedica a un Dios. Por eso el hombre da ofrendas a los muertos, da ofrenda a las imágenes, da ofrenda a hombres, da ofrenda a mujeres, da ofrenda a animales, da ofrenda a muchas cosas, y considerándolo como sagrado. Y vea lo que dice: con el fin de obtener un favor o auxilio. Ahí es donde está el problema de la mala interpretación de la ofrenda, porque la ofrenda no es para que yo obtenga algo. Amén. Vamos a mirar que la ofrenda bíblica es diferente. Gloria al Señor. Dice que es una práctica común en muchas religiones, tanto antiguas como modernas, y eso usted, claro, lo va a encontrar por todo lado. Si uno viaja de pronto a la China, entonces allá
le están dando ofrendas a su Dios. Amén. Si van a la India, le dan ofrendas a sus dioses. Si van a otras partes del mundo, los mismos indígenas dan ofrendas a sus dioses, tierra, etc. ¿Ya? Todo para que pueda retribuirles en algo la ofrenda que traen. Es decir, hay un interés desproporcionado y un interés, digámoslo así, maligno, porque la gente da es para que vuelvan y le den, y eso no es una ofrenda. Y vea lo que también dice en Google: el cristianismo consiste en donaciones voluntarias de comida, ropa o dinero a la iglesia para su manutención y para el reparto a los necesitados. Es decir, lo enfocan de acuerdo a las obras. Pero recordamos que por las obras, dice la Biblia, nadie va a ser salvo. Entonces vamos a mirar bíblicamente qué es ofrenda. Porque la ofrenda, como ya dijimos, no es lo que el mundo cree. Dar para que le den, no. La ofrenda bíblica es un acto voluntario de adoración, gratitud y reconocimiento. Vean esto, bíblico y hermoso. Acto voluntario de adoración, gratitud y reconocimiento de que Dios es el dueño y proveedor de todo y no es una obligación. Vean la diferencia de ofrenda en la Biblia. La diferencia de ofrenda de un cristiano verdadero. Nosotros damos ofrenda es por agradecimiento, por el reconocimiento a Dios de que Él es el soberano, el dueño de todo. No damos ofrenda para que Dios nos dé, no. Damos ofrenda porque Él ya nos dio, gloria al Señor. Aleluya. Dice que es un regalo o sacrificio económico o material entregado a Dios para el sostenimiento de la obra y ayuda al necesitado, realizado con alegría y generosidad. Bueno, eso ya tiene que ver entonces con la forma de la administración de la iglesia, pero en sí, el principio de la ofrenda bíblica, el principio de la ofrenda que da el cristiano es un acto voluntario de adoración, de gratitud y de reconocimiento de que Dios es el dueño y proveedor de todo. Gloria al Señor Jesús. Por eso, cuando miramos la palabra del Señor, la ofrenda que nosotros damos es una ofrenda que reconoce que Dios es el dueño de todo y que nosotros dependemos de Él 100%. Gloria al Señor. Dice primera el capítulo 29, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esa es la clave, ese es el principio bíblico, principio soberano de Dios, que de lo recibido de Él, de eso damos. Aleluya. Por eso nosotros damos, porque ya hemos recibido de parte de Dios. No como hace el mundo, que dicen que eso es de ellos y que sacan de lo de ellos para dar una ofrenda a su Dios para que ese Dios les dé más. Una ofrenda equivocada. La ofrenda bíblica es el reconocimiento de que Dios es el dueño de todo y que Él nos ha dado a nosotros, y que cuando nosotros damos ofrenda es porque Él ya nos dio y de lo recibido de Él, de eso damos. Gloria al Señor. Por eso debe nacer del corazón y no debe ser ni por obligación, ni por necesidad, ni por amargura. Nosotros bíblicamente entendemos que la ofrenda debe nacer del corazón, no porque lo invitan por un interés a que dé para que reciba más, no para que sea obligado a dar porque es que tiene que dar, no porque de pronto da con pesadez, con amargura, porque es que le tocó dar, no. La ofrenda bíblica nace del corazón, nace de una convicción, nace de un agradecimiento para con el Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios
Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 9, el versículo número 7. Dice la Biblia: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria al Señor. Por eso nosotros damos como nos propusimos en el corazón, en el agradecimiento que tenemos de Dios. Por eso el cristiano, cuando es agradecido, da para Dios, no por necesidad, ni con tristeza, ni con amargura, sino que la da con el corazón contento, porque Dios ama al dador alegre. Por eso tenemos que dar con alegría. Gloria al Señor. Esa ofrenda bíblica de la cual estamos hablando es una respuesta de amor por la salvación y las bendiciones recibidas. Gloria al Señor. Por eso el cristiano tenemos que ser agradecidos con Dios en lo mucho o en lo poco. Siempre, como dice un gran predicador en Colombia, es que lo que Dios da, sea mucho o sea poco, es suficiente y con eso nos basta. Por eso damos con gratitud la ofrenda para Dios. Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios 5:20 dice la palabra del Señor: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que dar siempre con agradecimiento al Señor, porque Dios ya nos ha dado todo. Nos dio la vida, nos da la salud, nos da la familia, nos da el trabajo, nos dio la salvación, nos da el bienestar, nos da la paz, nos da la alegría. En medio de los problemas y dificultades, Dios se glorifica y siempre nos saca en victoria. Por eso tenemos que ser agradecidos con el Señor por todos sus favores. Gloria al Señor. Por eso tenemos que ser unas personas que nos esforcemos para dar ofrenda. Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Gloria al Señor. La ofrenda también tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra alabanza. La ofrenda para Dios no solamente es económica, la ofrenda también es un sacrificio espiritual que nosotros hacemos cuando nos esforzamos para ir al culto, cuando nos esforzamos para estar en la congregación, cuando nos esforzamos para evangelizar, cuando nos esforzamos para llevar el mensaje de vida eterna a las almas, cuando nos esforzamos en orar, en ayunar, cuando nos esforzamos cada día en leer y en comprender la palabra del Señor, y también material cuando nos esforzamos para dar para Dios, porque la obra de Dios también se suple con las ofrendas de su pueblo. Gloria al Señor Jesús. Y esa ofrenda tiene un destino, se utiliza para la obra de Dios, para el sostenimiento de los levitas en el Antiguo Testamento, para el sostenimiento también de la obra de los pastores y también para los necesitados. Cuando encontramos esto en Éxodo capítulo 35, dice la palabra del Señor. Éxodo 35, el versículo 20 y 21, dice la Biblia: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Gloria al Señor. Hoy no estamos en la ley, no estamos en el tabernáculo, pero en el tiempo de la gracia el Señor ha establecido la congregación, ha establecido la iglesia, y en la cual todavía se cumplen la ofrenda, el dar la ofrenda para el sostenimiento de la obra y el sostenimiento del que predica la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Así que, mis hermanos, cuando miramos el origen de la ofrenda, lo encontramos en varios pasajes.
Gloria al Señor. Amén. Porque muchos piensan que la ofrenda viene de la ley. No, la ofrenda viene desde antes de la ley. La ofrenda viene desde los hombres que antes de la ley dieron de su corazón porque siempre estuvieron agradecidos con el Señor. Por ejemplo, Génesis capítulo 4, versículo 4, gloria al Señor Jesucristo. Encontramos aquí la ofrenda, gloria al Señor, amén, que está en este texto. Leámoslo para que lo entendamos. Génesis capítulo 4, versículo 4 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Gloria al Señor Jesús. Verso 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Gloria al Señor Jesús. Amén. Así que la ofrenda la ofreció Abel, también la ofreció Caín, pero se agradó más Dios de la ofrenda de Abel porque sacó de lo más gordo. Aparte de eso, sacrificó, como que había entendido de su padre Adán lo que Dios hizo primeramente. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con Adán? Sacrificar un animal para quitarle la piel y ponérselas como vestiduras, porque habían pecado y habían visto que estaban desnudos. Eso le enseñó a Abel que eso era algo poderoso, maravilloso, de dar lo mejor para Dios. Por eso muchos teólogos hablan de que el mayor, digámoslo así, impacto para Dios de la ofrenda de Abel fue que Abel también tomó de lo mejor de su rebaño, lo sacrificó y se lo dio a Dios. Mejor ofrenda que la de Caín. Pero esa ofrenda la sacó de su corazón. Dese cuenta que Dios no había ordenado a Abel que le diera la ofrenda, ¿ya? Génesis 14, 18 a 20. Ahora encontramos a Abraham, amén, que él, cuando viene de luchar contra todos aquellos que habían llevado a su sobrino cautivo, cuando él regresa, da a Abraham, y eso es una ofrenda, hablando del diezmo, es una ofrenda voluntaria. Lo trajo de todo el botín de la guerra y se lo dio a Melquisedec. Y dése cuenta que nació de el corazón de Abraham. Amén. Por eso las ofrendas en la Biblia son voluntarias, deben nacer del corazón en agradecimiento. Gloria al Señor. En Génesis 22 encontramos que Abraham ofreció ofrendas a Dios en varias ocasiones, siendo la más destacada el sacrificio de un carnero en lugar de su hijo Isaac en el monte Moriah. Ahí sí tenemos que mirar que Dios le pidió a Abraham su hijo, pero démonos cuenta de algo, y es que Dios le había dado a Abraham su hijo, la promesa, y se la cumplió. Pero una prueba que Dios estableció para Abraham fue pedirle su hijo, lo que Dios le había dado, y mirar cuál era el comportamiento de Abraham, si en verdad le iba a reclamar a Dios, o de pronto iba a murmurar, o de pronto iba quizás de pronto a maldecir, porque Dios le había dado un hijo, ahora se lo iba a quitar. Y cuando leemos ahí en Génesis 22, encontramos que Abraham obedeció conforme Dios le mandó. Por eso Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham, todo lo que Dios le dio, le prometió, aleluya, él lo recibió, y todo lo que le mandó, él obedeció. Gloria al Señor Jesucristo. Abraham sabía que Dios le había dado el hijo, ahora él se lo estaba pidiendo, y él, agradecido, se lo entregó al Señor y lo iba a sacrificar. Y cuando fue a levantar su mano, gloria al Señor, aleluya, escuchó una voz que dijo: detente, Abraham, gloria al Señor. Por eso entendemos que nosotros, lo que Dios nos da, en algún momento nos lo puede pedir, y si nosotros se lo damos al Señor y sabemos que eso es de Dios, no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna situación. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios. Un ejemplo también,
hermoso es el ejemplo de Job. Cuando lo tuvo todo, pero después perdió todo y quedó ahora con una sarna, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Eso es ofrendar con agradecimiento, eso es reconocer que todo es de Dios. En Génesis 28, del 20 al 22, también aquí Jacob promete una ofrenda para Dios con algo maravilloso, y es que él le pide al Señor que lo acompañe, que lo guíe, que lo guarde. Gloria al Señor. Y da entonces de su voz, de su boca, una promesa. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 20: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aunque esto ya es el diezmo, aún el diezmo no es de la ley, es de antes de la ley. Por eso la ofrenda, gloria al Señor, es el sistema financiero de Dios. Aleluya. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Abraham es el padre de la fe. Por eso, si nosotros somos descendientes de Abraham y decimos que Abraham es nuestro padre, tenemos que, como iglesia, hacer lo que Abraham hizo. 1, escuchar la voz de Dios. 2, atender la misión que Dios nos encomienda. 3, obedecer como Dios ha mandado y como Abraham obedeció. Y 4, ser agradecidos como Abraham, darle a Dios ofrenda, porque tenemos que estar siempre agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Por eso hoy tenemos que reconocer que la vida nos la dio Dios, que todo lo que somos y lo que tenemos es de Dios, y que simplemente somos administradores. Aleluya. Juan 8:39 dice la palabra del Señor: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Eso fue un problema que estaban allí entre los religiosos de la época con el Señor Jesucristo, que sacaban y reducían a Abraham, pero no hacían lo que Abraham hizo. Por eso, si nosotros, cristianos, decimos que nosotros descendemos de Abraham, que somos hijos de Abraham, que el padre de la fe es Abraham, también tenemos que hacer como hizo Abraham: tener fe en Dios, dar ofrenda a Dios por agradecimiento. Aleluya. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice la palabra del Señor: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vea esto tan hermoso. Aleluya. Y si vosotros sois de Cristo, es decir, si verdaderamente somos cristianos, como decimos ser, nosotros somos del linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue obediente y dio ofrenda a Dios. Gloria al Señor. Y es más, cuando fue a sacrificar allí a su hijo, él le dijo a su hijo: Dios se proveerá de cordero. Una promesa que se cumplió en Cristo Jesús. Por eso Abraham es el padre de la fe. Abraham sabía que Dios le había mandado sacrificar a su hijo, pero que no lo iba a hacer porque Dios iba a aparecerse para darle una respuesta, y que él miraría el corazón honesto, transparente y obediente que Abraham tenía. Y así se cumplió. Gloria al Señor. Por eso nosotros somos herederos según la promesa. ¿Cuál es la promesa? Vea la promesa aquí, versículo 2.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti, es decir, en Abraham, todas las familias de la tierra. Mirando aquí, ofrendas ordenadas por Dios en la ley y cumplidas por Cristo. Y esto lo coloco aquí para que entendamos que no hacemos lo que estableció la ley porque Cristo ya lo cumplió. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hoy encontramos denominaciones que hacen rituales judíos. Hoy encontramos denominaciones que toman la ley como si fueran ellos judíos y comienzan a hacer un poconón de fiestas, comienzan a hacer un poconón de tradiciones que son judías, que no son para nosotros, porque nosotros somos gentiles, no somos judíos, y las acogen y las practican cuando esto ya la ley la cumplió el mismo Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, las ofrendas que esas personas las obligan a hacer no tienen nada que ver con la salvación, no tienen nada que ver con la gracia, no tienen nada que ver con Cristo. Aleluya. Es decir, para agradar a Dios a través de Cristo, ofreciendo sacrificios de animales, no, porque ya Cristo pagó el precio en la cruz. Por eso, algunas cosas que una vez se escucha que practican en algunas denominaciones, algunas que son judío-mesiánicas, son cosas que eran para los judíos y en la ley, pero que no son para la iglesia de ahora, la iglesia de Cristo. Amén. Rápidamente, Levítico 1, versículo 2 o 3 al 3, está la ofrenda de los animales. Dice: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traerá su ofrenda de ganado, traerá un macho sin defecto. Y yo pregunto, si hay personas, si hay religiones, si hay denominaciones que les hacen llevar que la fiesta de los panes, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, ¿por qué no entonces llevan a la congregación también animales para que entonces los sacrifiquen por sus pecados? ¡Qué error tan garrafal! Eso en Levítico fue establecido por la ley, por el Señor al pueblo de Israel. ¿Y en dónde se cumplió? Se cumplió en Cristo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea, es Cristo el que quita el pecado. No lo pudo quitar las ofrendas de los animales del macho cabrío que tenía que ser degollado por el sacerdote levita. No, lo cumplió Cristo. Por eso nosotros somos cristocéntricos, vivimos el tiempo de la gracia, por eso no hacemos esas fiestas, por eso no traemos esas ofrendas, porque eso ya Cristo fue nuestra ofrenda. Gloria al Señor. En Números 28 del 2 al 3, por ejemplo, está la ofrenda diaria. ¿Qué dice? Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día. Vea, ofrendas diarias con pan. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Juan 6:51? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gloria al Señor. Vea, esa ofrenda de Números que era para los judíos no es para nosotros, porque Cristo es el pan vivo. Gloria al Señor. En Levítico, otro tipo de ofrenda, en Levítico 2:13, dice: la sal del pacto, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Tenían que llevar todas las ofrendas siempre con sal.
Por eso hoy, en el tiempo de la gracia, encontramos en Mateo 5:13, dice el Señor: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Por eso la ofrenda ya la dio Cristo, y ahora nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y cuál es la sal? La palabra de Dios, la que le da sabor a la vida, la que le da el sabor del Evangelio a nuestro corazón. Gloria a Dios. En Levítico 7, del 11 al 12 dice: la ofrenda de paz o de gratitud, dice, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite. Eso es lo que tienen que hacer los judíos. Pero nosotros no somos judíos, vivimos el tiempo de la gracia. Y vean lo que Jesucristo hizo como ofrenda. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria al Señor. Las ofrendas establecidas para el tabernáculo y para los judíos, aleluya, en la ley, Cristo las cumplió. Por eso la iglesia de Cristo no hace eso, porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Y cumplió todo en la cruz del Calvario. Éxodo 25:2 está la ofrenda voluntaria. Y dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Gloria al Señor. Aleluya. Apocalipsis 3:20, el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso el Evangelio es voluntario, el Evangelio no es obligatorio, el Evangelio es un corazón dispuesto a seguir al Señor. Aleluya. Por eso, ya para ir finalizando, miramos las ofrendas que el Señor enseñó en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén, gloria a Dios. El Señor siempre habló de las ofrendas y estableció siempre que las ofrendas se debían que hacer, gloria al Señor, y traer. Aleluya. Por ejemplo, Mateo 5, del 23 al 24, dice: si traes tu ofrenda al altar, amén, es decir, el Señor sigue hablando de la ofrenda y debemos traer ofrenda, ¿cómo? Agradecidos a Dios. ¿A dónde? Al altar. Dice: y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Gloria al Señor. Así es que el Señor siempre habló y continuó con las ofrendas, pero una ofrenda de gratitud. Marcos 12:17, respondiendo a Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Es decir, nosotros tenemos que cumplir en este mundo con impuestos, con pago de servicios, con el pago que las autoridades nos hacen que paguemos, pero también lo que es de Dios, las ofrendas, lo que tiene que ver con dar para Dios, hay que darlo a Dios por agradecimiento, porque así lo enseñó el Señor. Lucas 21, del 1 al 4 dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Un ejemplo de una mujer que no daba para que le dieran más, no, dio por agradecimiento. Y otros que tenían mucho, daban porque les sobraba, es decir, dieron sin el corazón, sin agradecimiento. Eso no, Dios no lo tiene en cuenta. Mateo capítulo 17, del 24 al 27 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo.
y al abrirle la boca hallarás un estatero, es decir, una moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Vea esto. Por eso el Señor enseñó siempre a dar. El Señor siempre enseñó a dar de corazón. Gloria al Señor. Aleluya. Lucas 6, 37 a 38 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El Señor lo enseñó: dar y se os dará. Es decir, Dios siempre da más y más al que tiene un corazón agradecido. Hechos 20:35 dice: en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Por eso, hermanos, el dar se da por reconocimiento y por agradecimiento a Dios. No damos para que Dios nos dé más, no. Damos porque Él ya nos dio, y de lo recibido de Él, de eso damos para la obra. Gloria al Señor Jesús. Así es que, mis hermanos, el origen de la ofrenda es un origen bíblico de agradecimiento, como Abraham, como los grandes patriarcas, y como lo hacemos hoy. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar en esta noche.